Buenas Buenas noches, noches. doctor. ¿Cómo te va, Adrián? ¿Cómo están? A ver, ¿quién me recuerda? ¿Quién hace la síntesis por puntaje plus? ¿Qué avanzamos la última vez? Inés Sofía, a ver, vamos a ver cómo estás, Vargas. Inés Sofía. Ujú. Ya tienes puntaje plus. A ver, otro. Otra persona. Nada, entonces chiquitito nomás, Inés, por favor. ¿En qué quedamos? Quedamos en el objetivo de la estabilidad de precios. Ya. Dijimos que la estabilidad de precios es inflación baja y estable, pero esto no significa que no cambian los precios, siempre cambian. Ahora, para alcanzar una estabilidad de precios se hace referencia al ancla nominal, que regula el comportamiento de la variación de precios, y hace referencia a tres: tasa de inflación, oferta monetaria y tipo de cambio. En Bolivia se utiliza la tasa de inflación y el tipo de cambio. ¿Para qué sirven estas anclas? Ayuda a prevenir el problema de la inconsistencia y ayuda a la estabilidad de precios. ¿De qué inconsistencia? Inconsistencia temporal. Ajá. Ah, bueno, estamos ahí, ¿no? Muy bien, Inés. Gracias. Entonces, estamos acá. Todavía estamos acá. Ujú. Bueno, entonces, a ver, compartiremos pantalla. Ahí estamos, ¿no? Hicimos eso. Sí, doctor. Leímos algo sobre inconsistencia temporal, el canto de las sirenas. Sí, doctor, hemos leído. Ah, ya, perfecto. Bueno, entonces vamos ahí, siempre insistiendo en la estabilidad de precios, ¿no? Entonces, sobre la base de lo que ya hemos ido explicando, la estabilidad de precios debería ser la principal meta de política monetaria. ¿Qué dicen? Que sí. Sí. ¿Por qué? A ver, motivos. Estabiliza la inflación o la mantiene controlada. Sí, pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Por qué es importante la estabilidad de precios? ¿Para quiénes es importante la estabilidad de precios? Para la industria y los consumidores. A ver, para la industria, para los empresarios, ¿por qué es importante? Porque si la inflación subiera demasiado, no podrían establecer un costo de producción ni de ventas. Y para los consumidores, si la inflación siempre aumenta, tampoco podrían abarcar con sus recursos la cantidad de bienes y servicios que necesitan. Su dinero tendría menos poder de compra. Ajá. Seguimos contigo, Inés. Sí, doctor. Ajá, muy bien. Muy bien.
Ya. Ujú. Así sería, ¿no? Entonces, perfecto. Ya. Sí, es importante, ¿no? O sea, ¿por qué es importante? Cuando estamos hablando de estabilidad, recuerden, no estamos diciendo que los precios no varían, varían, pero poco, ¿no? ¿Y por qué es importante que varíe poco? Para preservar la capacidad de compra, el poder de compra del dinero que tiene la gente. Y en países como el nuestro, donde tenemos casi la mitad de la población en situación de pobreza, eso es muy importante, ¿no? Imagínense si los precios aumentaran en porcentajes significativos, ¿no? Entonces la gente tendría serios problemas para comprar los bienes básicos que necesita, ¿no? Entonces pierde la capacidad de comprar su dinerito, ¿no? Ya no podríamos almorzar con 10 o 15 bolivianos, ¿no? Va subiendo, por ahí es 30, por ahí es 40, necesitamos más dinero, pero tampoco vamos a recibir aumentos acuerdo acorde a la tasa de inflación, ¿no? Entonces perdemos mucha capacidad de compra. Los empresarios también se benefician cuando es estable, como decía muy bien Inés, porque les permite planificar, ¿no es cierto?, cuánto van a producir, a qué costo de producción, cuál va a ser su margen de ganancia, a qué precio van a vender. Entonces uno puede planificar eso. En cambio, cuando los precios van cambiando, van aumentando permanentemente, es muy difícil determinar cuánto va a ser el costo de producción, ¿no? Cuál va a ser su margen de beneficio, a cuánto tienen que vender, cuál es el precio de venta. Entonces, en ese escenario de incertidumbre sobre lo que puede pasar con los precios, lo que ocurre normalmente es que los empresarios dejan de producir y se meten al comercio o sacan sus dineros a otro país, la fuga de capitales que dicen, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Por otro lado, para el gobierno también es importante que haya estabilidad de precios, porque no hay muchas protestas, la gente no sale a las calles a bloquear, a marchar, como en el periodo de la hiperinflación del 82 al 85, ¿no? Entonces, también permite mantener la estabilidad social, ¿no? Entonces, es muy importante. Ahora, esta estabilidad de precios puede, en términos metodológicos, encararse de dos maneras, ¿no? A través de dos mandatos que se llaman. Un mandato jerárquico y otro mandato dual, ¿no? Un mandato jerárquico y un mandato dual, ¿no? Entonces, en el caso de los mandatos jerárquicos, ¿no? Lo que se hace es priorizar la estabilidad de precios como meta de la política monetaria. Priorizamos, ¿no? Y después que alcanzamos esa estabilidad de precios, podemos recién pensar en otra meta, ¿no? Como por ejemplo el crecimiento del PIB, generar empleo, ¿no? Aumentar los niveles de empleo, ¿no? Entonces, estos mandatos jerárquicos se aplican en varios países, ¿no? Pero priorizan la estabilidad de precios. Sobre todo, ¿en qué situaciones uno aplicaría mandatos jerárquicos, ¿no? Si nosotros estamos priorizando, ¿no?, la estabilidad de precios, entonces normalmente eso ocurre cuando tenemos problemas con las tasas de inflación. Si las tasas de inflación son relativamente elevadas, entonces ponemos toda la atención en controlar esa tasa de inflación elevada, ¿no? Una alta tasa de inflación. Entonces tenemos que dirigir, ¿verdad?, todos los esfuerzos para que esos precios bajen, esa tasa de inflación disminuya. Alcanzando eso, podemos pensar en otra meta, ¿ya? Entonces, casi que los mandatos jerárquicos normalmente, están en escenarios donde hay un cambio importante en los precios,
En cambio, los duales, ¿no? Los mandatos duales se aplican normalmente en escenarios en el que ya hay una tradición en el control de los precios, ¿no? Ya no nos desespera mucho controlar precios porque eso ya ya hemos aprendido a controlar los precios. Por tanto, si tenemos tasas de inflación relativamente bajas, ¿no? Podemos plantearnos paralelamente a la estabilidad de precios, ¿verdad? Otros objetivos, ¿no? Como el crecimiento del PIB, ¿no? Mayor nivel de empleo. Paralelo, dos podemos hacer, ¿no? En el mandato dual, como su nombre dice, dual, podemos perseguir dos metas simultáneamente. Que los precios, ¿verdad? Aumenten en porcentajes reducidos y podemos también apuntar a otro objetivo del crecimiento de la producción o de la generación de empleo, ¿no? Esa es la particularidad de este mandato dual, ¿ya? Ahora vamos a entrar a ver algunos datos. Alguien está con galletas, apague el micrófono, se escucha lo que están comiendo galletas y nos van a dar ganas de ir a cenar ahorita. ¿Quién está con su micrófono abierto? Bueno, aquí tenemos algunos indicadores macro de la República de Argentina, ¿no? Entonces tenemos a mayo de este año, por ejemplo, a mayo de este año, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una tasa de inflación, ¿no? El último, 58%. 58%. A ver, permítanme hacer un chequeito. Lo siento mucho, pero listo. Ya. Si no entienden, hablando vacaciones. Listo. Entonces, vean, aquí tenemos unos indicadores de la Argentina. Tasa de inflación, ¿no? Tenemos ahí 58%, ¿no? ¿Ya? Teniendo esta tasa de inflación, ¿cuál de los mandatos ustedes elegirían? ¿El mandato jerárquico o el mandato dual? El jerárquico, ¿Por qué? porque hay un incremento de la tasa de inflación muy acelerada. Ajá, ¿y qué habría que hacer? Hay que priorizar una estabilidad de precios. Hay que controlar, ¿no? Ese aumento importante en los precios que estaban. Tenemos que apuntar a controlar, ¿no? Entonces tenemos que controlar primero estos precios y después pensar en otro objetivo. Esto es lo que es preocupante, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver. Aquí estamos en Venezuela. Tasa de inflación, 222%. ¿Qué mandato? También el jerárquico, ¿Por qué? porque hay un crecimiento acelerado de la tasa de inflación. Ujú. Y cuando aumentan mucho los precios, ¿quiénes salen perdiendo? A ver, ¿qué problema se genera a nivel de las familias? Las familias pierden poder de compra. Su dinero no alcanza para comprar bienes y servicios que necesitan. Eso.
Las empresas, Las empresas no pueden establecer un costo de producción ni un precio de venta por la acelerada inflación. Siempre va cambiando constantemente. el gobierno, El gobierno se va a ver envuelto en conflictos sociales. ajá, también el gobierno como recauda impuestos. Entonces, imagínense cuando la tasa de inflación es tan alta, los impuestos que uno va pagando, ¿verdad? No tienen o tienen valor real reducido, ¿no ve? Entonces, a una tasa alta de inflación, entonces lo que se recaude, ¿verdad? Si tiene que recaudar este mes, ¿no? Entre los que se recaude y lo que gaste, igual hay una pérdida de poder adquisitivo del dinero, ¿no? Siempre o normalmente sugieren que en épocas de alta inflación o hiperinflación incluso es mejor no pagar impuestos, ¿no? Porque, claro, el dinero, tú estás detrás de perseguir bienes, tienes que protegerte, ¿no? Te proteges comprando bienes, porque si no, vas a perder capacidad de compra cada día, te trasladas, es como la papa caliente, ¿no? Hay que trasladarse a los mercados, comprar. ¿Qué va a estar? Si pagas impuestos, entonces puedes amenazar esa situación de tu consumo. Si no pagas impuestos, ¿verdad? Lo que se ha visto en muchos casos es, pasado la hiperinflación, pagan impuestos, ¿no? Y cuando pagan, pues pagan un monto reducido, pero en el momento en que los precios estaban subiendo, si pagan, entonces es una parte importante del sueldo, aunque en términos reales, ¿verdad? Va perdiendo también su capacidad de compra. En el caso boliviano, por ejemplo, cuando la tasa de inflación o cuando sí, la tasa de inflación el último año fue más de 8.000, casi 8.150%. Entonces, vean, y un boliviano o un dólar equivalía casi a 2 bolivianos, ¿verdad? O a 2 millones de pesos bolivianos, perdón. Imagínense si debían, por ejemplo, por impuestos, si no habían pagado ese año y debían 100 millones en impuestos, por decirles, ¿no? Resulta que hay cambio de gobierno, 100 millones es mucho para ese momento, ¿verdad? Respecto a los salarios que se pagan, ¿no? Aunque en capacidad de compra no es tanto, pero es mucho respecto a los salarios. Entonces, ¿qué pasó cuando se hizo un ajuste en el tipo de cambio? Se borró 6 ceros y en vez de pesos bolivianos se cambió la nomenclatura a bolivianos. Si uno debía 100 millones, quitando 6 ceros, ¿cuánto queda? ¿Cuánto queda por pagar de impuesto? Solo 100, doctor. 100 bolivianos. ¿No ve? Listo. Bien, ¿no? Ya, más tranquilo. Entonces, a veces la gente también evade, ¿no? Evade, no paga los impuestos en una hiperinflación porque cuando va a haber un ajuste, sabe que el monto que va a pagar es bastante reducido, ¿no? Entonces, estos son ese tipo de situaciones. Ahora vamos a ir a... ¿Será porque está como minúscula? A ver. No. Debería haber indicadores macroeconómicos. Chile. A ver. Chile, 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 Chile. ¿Dónde está? Debería aparecer más. Ah, por ahí, aquí está. Aquí tenemos el caso de Chile, ¿no? De Chile.
Tasa de inflación, Chile, ¿verdad? El último, 10.5%. ¿Qué mandato utilizan? ¿Jerárquico o dual? Tendría que ser el mandato dual. ¿Por qué? Porque la variación entre ambas tasas es relativamente baja. Ajá, ya puedes pensar en otro objetivo, ¿no? Sí, Bueno, para la tradición de los países latinos, sí, no es mucho problema. Para la tradición de los países desarrollados como Estados Unidos, 8,75% para ellos es altísimo, porque normalmente, les dije, no van alrededor del 2%. Entonces, todas las medidas que se van aplicando, les pasé creo algunos artículos en el caso de Estados Unidos, porque el Banco Central empieza a hacer subir tasas de interés. Entonces, están apuntando a controlar los precios, porque para ellos, reitero, bajo su cultura, la tradición que tienen de tasas de inflación, 8,75, aunque sea interanual, es alto, ¿no? Entonces, pero para países latinos no. Entonces, en Estados Unidos, si bien es cierto que están las baterías apuntando a controlar la tasa de inflación, también no entra algo de lo dual en la medida en que se pretende promover la actividad económica, ¿no? Entonces, en Chile también puede ser, puede haber esa situación. La tasa de inflación no está fuera, digamos, no está descontrolada, ¿verdad? Entonces, no habría mucho problema. A ver, vamos a ver cómo está Colombia, que es un país bien estable. Colombia. ¿Dónde está Colombia? Colombia. Al 2020. A ver. Ah, pero este es PDF. A ver, ¿dónde está Colombia? Uh-huh. A ver. De Colombia. A ver, ¿cómo estamos en Colombia? El PIB, vean su proyección de crecimiento del PIB, es altísimo. 9,7%. El tipo de cambio en Colombia. Después, ¿dónde está su tasa de inflación? Ajá. FAO 6 empresas. No, como son 20 indicadores, debe estar aquí más abajo. No hay. No hay che entre los... A ver. De Colombia a mí me interesa, es bien interesante ese país. Mientras habían turbulencias en otros países, siempre Colombia ha estado bien. ¿No? A ver aquí. Inflación. Colombia. 10 años. A ver, aquí está la inflación anual. Wow, desde 1946 tenemos ahí. Aquí está. ¿No? 5,62. El 2020 a 1,61. ¿No? 5,62 el 2021. ¿Qué mandato utiliza? dual. ¿Por qué? ¿Por qué el dual? Porque la tasa de inflación es relativamente baja, doctor.
Ajá, y entonces por ahí hay otro problema, ¿no ve? Hay mucha gente sin empleo. O la producción, no, las empresas no están produciendo a una capacidad instalada, ¿no? Entonces hay necesidad de promover eso. Uno puede ir por ahí. Esta de Colombia es interesante desde 1946. Los colombianos. A ver. Macro Bolivia. A ver cómo anda nuestro país. ¿No? Ajá. ¿Dónde está nuestro país? Aquí estamos. Inflación. 22,087. El anterior mes 0,77. ¿Qué mandato? Dual también, doctor. Por Las tasas de inflación están bajas y podemos enfocarnos en otras políticas, en otras metas. otras metas. ¿No ve? Sí. De hecho, es muy baja, ¿no? Les mandé, creo, un artículo, ¿no? ¿Por qué Bolivia tiene una inflación tan baja? Les mandé, ¿no es cierto? Al WhatsApp, creo. A ver, van a comentar el día viernes, ¿ya? Es bajísima, ¿no? Entonces, cuando la tasa de inflación es baja, uno puede alegrarse o puede preocuparse, depende. Les mostré el grafiquito de oferta y demanda. Chequeamos el gráfico de oferta y demanda y ahí desplazamos demanda y oferta. Que yo recuerde, sí, doctor. ¿Ah? Sí, doctor. Sí, no ve, a ver, refrescaremos. Porque a veces hay que leer eso. Hay que tener cuidado en esa oferta y demanda. Este es el grafiquito, ¿no? Típico, ¿no? La cantidad del precio. A ver, vamos a buscar uno que han llevado ustedes. Demanda, oferta, con excedente del productor han llevado. Aquí está uno. A ver, con curvitas desplazadas, oferta, demanda. Aquí, ¿cómo es este? Ah, ya, está bien. Este está bien. ¿No? Entonces, este es un mercado perfecto, ¿verdad? Muchos compradores, vendedores, la oferta y la demanda. ¿No? Cuando los precios son bajos, ¿no? Son bajos, muy bajos, como el caso de Bolivia, uno podría preguntarse por qué es tan bajo. Bueno, en el artículo hay unos 3 motivos que se exponen, pero en términos generales, ¿no? Uno tendría que preguntarse qué está pasando. Para que sea bajo, ¿qué tendría que ocurrir con la curva de oferta? Recuerden que la curva de oferta tiene pendiente positiva y está mostrando la predisposición por parte de los empresarios a aumentar cantidades, están dispuestos a aumentar cantidades producidas a medida que vaya subiendo el precio. Entonces, si el precio es acá P sub 1, ellos disponen de esta cantidad, C sub 1. Dicen, bueno, esto podemos ofrecer a este precio. Pero si el precio es P2, a ese nivel de precio podemos ofrecer esta cantidad 2. O sea, mayor nivel de precio, más se animan a ofrecer, ¿no? Esa es, digamos, su lógica empresarial. La curva de demanda, recuerdan, tiene pendiente negativa y nosotros los consumidores actuamos, ¿no? Las familias, en sentido contrario a los empresarios. Si el precio, ¿no? Es P sub 3, al cual los empresarios estaban dispuestos a ofrecer esta cantidad C3, o sea, el punto C,
¿no? Las familias a ese precio están dispuestas simplemente a comprar esto, ¿verdad? A este nivel, ¿no? A este precio alto, un poco, compramos muy poquito. Si el precio baja a P2, las familias aumentamos, compramos hasta aquí. Y si el precio sigue bajando, entonces las familias compramos hasta aquí, ¿no? Hasta C2 compramos. Entonces nosotros compramos más y el precio es más bajo, lo que típicamente conocemos en los mercados, ¿no ve? ¿No? Si está barato, compramos más. Si está caro, ¿no? Compramos menos, ¿no? Esa es la demanda en función del precio, sobre todo cuando los ingresos son relativamente bajos, ¿no? Son de medios bajos. Entonces ahí uno piensa en el precio. En cambio, cuando los ingresos son altos, en la demanda ya no interviene tanto el precio, sino hay otro tipo de bienes, de variables como la calidad del producto, ¿no? El origen, ¿no? Entonces, cuando los ingresos son altos, entonces ya uno piensa la marca, ¿no? Esa marca quiero comprar, ya el precio no le interesa, ¿no? Pero cuando los ingresos son relativamente bajos, entonces uno piensa en el precio, ¿no? Dice, el pantalón, ¿cuál es el precio del pantalón? 110, ¿no? Está muy caro. Buscaré un pantalón de 60, ¿no? Entonces, ese es el criterio el precio. Si uno tuviese ingreso alto, entonces ya no preguntaría ese pantalón de 110, preguntaría por la marca, ¿no? ¿Tiene pantaloncito de esta marca o de esta tela? Y entonces diría, sí, a ver, ¿no? Se mide y compra. ¿Cuánto es? El precio le dice tanto. Ya, le paga, ¿no? Entonces, ¿en qué situación este precio puede bajar, ¿no? Si la oferta aumenta, si la oferta, la línea verde se desplaza a la derecha, está aumentando esa oferta, entonces tendríamos, ¿verdad? Acá trazamos, ¿no? Y tenemos una oferta y estaría implicando que el precio cae. Antes de este desplazamiento, aquí estaba, en este cruce estaba el precio de equilibrio entre oferta y demanda. Si se desplaza esto acá, entonces hay otro cruce, ¿no? Hay otro cruce. Y ese punto de cruce implica un precio menor, ¿no? Un precio menor. Entonces, puede bajar el precio debido a que la oferta, la cantidad producida ha aumentado, ¿no? Por eso podría bajar el precio. Eso está bien, ¿no? Eso está bien, se ve bien que los precios caigan porque la oferta es mayor a la demanda y por tanto, ¿verdad? Nos beneficiamos, ¿no? Demandamos 10 quintales de papa y hay 15 quintales que se han cosechado y tienen que vender los 15, entonces para que vendan los 15 bajan el precio del quintal, ¿no? Y bueno, compramos papa a un precio menor, ¿verdad? Nos beneficiamos. Ahí no hay mucho problema. El precio, sin embargo, podría también disminuir si la demanda, esta línea roja, se contrae, se desplaza aquí, a la izquierda. Si se desplaza a la izquierda, vean, este punto que estaba de equilibrio acá, si se desplaza ahora a la izquierda, también implica encontrar otro punto con menor precio, menos precio. El tema es por qué estaría desplazando, contrayéndose la demanda, ¿no? ¿Por qué se contrae la demanda? Hay temas de consumo, hay temas de desempleo, cuando la gente ya tiene problemas de consumir la misma cantidad, consume menos, es porque los niveles de ingreso en términos macro están bajando y eso es porque puede estar aumentando el desempleo, puede estar despidiendo a los trabajadores, ¿no? Entonces se ha contraído el consumo y se demanda menos en términos agregados, en términos macro. Cae la demanda, ¿no? Antes comprábamos 10 pollos, ahora compramos 5 pollos. Cae la demanda. Entonces a este tipo no le queda otra que bajar su precio y liquidar sus pollos, ¿verdad? Entonces, cuando cae la demanda, sí nos preocupa, porque detrás de eso hay un mensaje, ¿no? De que hay poco dinero circulando y eso se debe a que hay más gente por ahí desempleada o más gente en situación de pobreza.
Entonces, eso nos preocupa, ¿no? Entonces, los precios bajos hay que tener cuidado para ver. En el caso de Bolivia, los precios no están al nivel de otros países, porque además hay otras medidas, ¿no? Que el día viernes me gustaría intercambiar. No voy a agotar la batería porque van a comentar, pero en este país tenemos la dicha de que, por ejemplo, mientras en otros países con la misma cantidad de su moneda local cada vez cargan menos gasolina, nosotros en este país cargamos la misma cantidad de gasolina, ¿no? Y en el artículo van a ver por qué, ¿no? Entonces, ahí como adelantito nomás, ¿no? Les doy, no vamos a agotar, los argumentos son interesantes, 3 argumentos, y se pueden añadir unos 2 más, digamos, ¿no? El precio del pan de batalla, por ejemplo, igual compramos con 50 centavos. Algo está pasando para que no suba, ¿no? A pesar que la harina en muchos países ha subido, en nuestro país, ¿verdad? Los panificadores igual venden a 50. Y entonces hay un rol del Estado muy importante, ¿no? Y a nivel de las políticas del gobierno para que los precios no suban como en otros países. Es decir, en otros países, por ejemplo, los hidrocarburos están sujetos a la libre oferta y demanda. Por tanto, si el precio del barril de petróleo no sube, la gasolina sube, entonces uno va a cargar con mayor cantidad de dinero, paga mayor precio, ¿no ve? Por litro, ¿no? Entonces, eso quiere decir que el problema de elevación de precios del petróleo y derivados está trasladándose a los consumidores. Los consumidores tienen que pagar con mayor cantidad de dinero, un precio más elevado, ¿verdad? En el caso de Bolivia, esa situación no ocurre y el que carga en sus espaldas con eso es el Estado, ¿no? El Estado es el que carga, ¿no? Entonces, eso el día viernes vamos a comentar detalladamente, ¿ya? Pero es importante, ¿no? Muy discutible para alguna gente porque dice hasta qué punto, pero lo importante es medir, ¿no? ¿Qué conviene? Que la gente cargue y entonces nos afecte a nosotros los mayores precios y compremos cada vez menos, perdamos poder adquisitivo, o es que el Estado, ¿no? Al cargar en sus espaldas, ¿verdad? Ese ajuste, ¿verdad? Entonces hace que la gente, sobre todo de bajos ingresos, preserve poder adquisitivo, ¿no? Entonces hay que ver un poco también de qué lado uno puede ver el beneficio-costo de esa política, ¿ya? Entonces el viernes un poco vamos a comentar sobre eso, pero quería recordar esto que es un grafiquito sencillito, pero que muestra interesantes decisiones que toman las empresas y los consumidores también, ¿no? En países pobres como el nuestro, esta curva de demanda que está sujeto al precio tiene mucha importancia, salvo ciertos sectores de población que tienen ingresos muy altos, en el que reitero, ¿verdad? Ya el precio ya no es, digamos, el determinante de la demanda, ¿no? Ya no es el determinante de la demanda, ¿no? Sino ya es, ¿no? La moda, ya es la calidad, la marca, ¿no? Ya entra otro tipo de variables que determinan su demanda, ¿no? Cuánto va a demandar de ropa, de comida, ¿no? Pero entre pobreza moderada y pobreza extrema estamos alrededor casi de la mitad de la población en esa situación, por tanto es importantísimo, ¿verdad?, preservar niveles reducidos de inflación, ¿no? Es importante para preservar poder de compra, capacidad de compra, ¿ya? Bueno, entonces ya podemos entrarle donde estuvimos en el caso de Bolivia, ¿no? Un mandato dual, ¿no? Por eso en el caso de Bolivia se apunta, ¿no es cierto?, a dinamizar el sector productivo, ¿no? Ya sea con créditos por el lado de la oferta o por el lado de la demanda, ¿no? También con los bonos que se ha dado, con el ajuste salarial, ¿verdad? Entonces, por ambos lados hay políticas para dinamizar la demanda y la oferta. Puedes hacer eso pensando, ¿verdad?, en generar empleo una vez que los precios ya has controlado, ¿no? Sin embargo, nuestro país no siempre ha estado en esa situación. No sé si vimos
las estadísticas de nuestro país en cuanto a inflación? ¿Les mostré? No, doctor. Ah, bueno. A ver, es bueno ver la historia, nuestra historia, para que valoremos los precios, ¿ya? Entonces, a ver, ¿dónde estamos? Vamos a colocar aquí serie histórica. Histórica de en Bolivia. A ver, histórica. No, pues. A ver, vamos a ir. ¿Dónde es nuestra página? ¿Cuál es nuestra página para ver información? El BCB. El BCB. ¿Y cuál es la dirección de la página web? bcb.com.bo. BCB. .com.bo. Perfecto. Ya. Entonces vamos a escribir, pues, ¿no? Primero era www. BCB. Y ya está, ¿no ve? Ahora sí. Tenemos estadísticas. A ver, vamos a ver en estadísticas. Indicadores de inflación. Ahí están los indicadores de inflación. Anual. Preferimos anual. Pero ahora, ¿qué tenemos acá? 2009, ¿no? Al 2009 estamos. A ver, vamos a chequear. 1968. La hiperinflación chequearemos. Del 82. Aquí está. 82. Empezamos el 82 con Hernán Siles Suazo. Ese es el gobierno de Hernán Siles Suazo. Y entonces observen ahí. Ya, entonces tenemos 83, 84. Hernán Siles Suazo entra y tenemos una tasa de hiperinflación, 296.54%. El 83 al 31 de diciembre, 330 y un poco más. El 84, 2.168.33, ¿no? El 85... que se va un año antes, Hernán Siles Suazo, tenemos 8.173.33%. Esa fue la coyuntura de la hiperinflación en Bolivia, ¿no? Vean a cuánto llegamos, ¿no? Y quienes hemos pasado en vivo y directo esa hiperinflación, pues no quisiéramos volver nunca, ¿no? Porque cuando los precios se aceleran hay que ir a hacer fila desde las 2 de la mañana para conseguir 5 panes, sin forma siquiera, ¿no? Es decir, hay que corretear por todo lado para comprar algo, ¿no? Es una situación bien complicada, ¿no? Bien complicada, porque, a ver, dividan 8.173 entre 365 o 360. 22.70. 22.70% de tasa de inflación diaria, ¿no? En promedio, a esa tasa de inflación diaria. Si el día tiene 24 horas, casi a 1% por hora está variando, ¿no? Los precios. Entonces hay interesantes anécdotas, ¿no? En la mañana hay un precio, en la tarde hay otro precio. Las anécdotas son como del cine Astor, que habían filas para poder comprar las entradas. Los primeros pagaban un precio menor, los del último un precio mayor, ¿no? Así era la variación de precio, cambiaba ¿no? En la misma fila ya cambiaba, ¿no?
Entonces, los maestros recogían sus sueldos en el Estadio Félix Capriles, ¿verdad? En saquillos, ¿verdad? Y entonces, igual que en la cancha, hace algunos años había carretillitas para decir se lo llevo, todavía hay ahora uno que otro, ¿no? Se lo llevo las verduras, etcétera. Pues en el estadio había carretillitas para decir se lo llevo su sueldo, ¿no? Se lo llevó porque era realmente mucho bulto, ¿no? Mucho bulto y había que trasladarse a los mercados inmediatamente para comprar algo porque usted los retenía un rato y ya perdía poder de compra, ¿no? Y además le pagaban en cortes reducidos, ¿no? 5, 10 bolivianos, 20 pesos bolivianos. Y ya no contaba siquiera la gente, ¿no? Si le falta 20 pesos bolivianos y el dólar está a 2 millones, ¿no? Un dólar, o sea, ¿qué incidencia tiene, no? En cambio, ahora si faltara 20 bolivianos, imagínense, son 40 panes de batalla, pero en aquel momento eso era casi tendencia a cero. Entonces, hay interesantes anécdotas de la hiperinflación, ¿no? Es una situación bien complicada y no solamente que los precios suben, también hay escasez, ¿no? Porque los comerciantes, al ver que la gente se traslada a los mercados, entonces ocultan, ¿no? En términos muy normales que manejamos ese término, lo que han ocurrido con los maíces en Santa Cruz, en los galpones, ¿no? Han estocado y han hecho agio, han subido el precio, ¿verdad? Y han generado una escasez de maíz, ¿no? Entonces era un aumento en el precio de maíz medio ficticio, que estaban provocando a ciertos sectores empresariales que seguramente como el año 2007-2008 querían que los precios aumenten y empiece la gente un poco a mostrar disconformidad con el actual gobierno. Entonces, es una situación bien complicada. Después hemos pasado también, ¿no? 2007, 2008, con la crisis alimentaria, escasez de arroz, de azúcar, de aceite. Ahí nace justamente, ¿no? EMAPA, la tiendita del Estado, ¿no? Que empieza a abarrotarse tanto de productores nacionales como trayendo de otros países productos básicos, ¿no? Importando y vendiendo a precio y a peso justo en los diferentes departamentos, ¿no? Todavía hemos hecho colitas cuando había también ese tipo de conductas, ¿no? De estocar, generar escasez en los mercados. Pero con la hiperinflación, ese juego no entra, digamos, ese componente político, ideológico que jugaron los oligopolios cruceños, casi no entra, sino lo que estamos viendo en la hiperinflación es que estos precios van aumentando, ¿no? Y que los comerciantes en ese escenario, entonces, hacen que aumente a una mayor velocidad. Ahí viene una causa de inflación que se llama la inflación psicológica, ¿no? Es decir, que usted agarra el dinero, se traslada y donde hay fila se mete. Su comportamiento es que se mete a la fila. Y al ver el comerciante que hay filas para comprar arroz, azúcar, sube el precio, ¿no? Entonces ese su comportamiento hace que suba más, porque si no hubiese fila, vendería a un precio, ¿verdad? Normal. Pero el hecho de que haya fila, la fila es sinónimo de que el precio suba. Entonces, juega con esa necesidad de la población, ¿no? Entonces, es bien complicado una hiperinflación porque uno tiene que estar estresado, ¿no es cierto? ¿Qué va a comprar, qué va a comer, etcétera? Porque los precios van subiendo. Nosotros hemos llegado a esa experiencia, ¿no? Hemos llegado a esa experiencia y bueno, a algunos nos ha tocado de niños pasar esa situación bastante delicada y bueno, por eso se valora mucho la estabilidad de precios, ¿no? Desde entonces, vean, hemos bajado el 86 ya con un nuevo gobierno, a 65-90, ese nuevo gobierno está hasta el 89, Víctor Paz Estensoro, y se ha ido con 16.56, cerrando el año, digamos, aunque a mitad de año era el cambio de gobierno. Después entra Jaime Paz Zamora el 89 hasta el 93 y deja, ¿verdad? En términos de fin de año, 9.30, y después de eso ya prácticamente tenemos tasas de inflación por debajo de 2 dígitos, ¿verdad? Hasta llegar a la crisis alimentaria del 2007-2008, donde tenemos esta tasa de inflación, básicamente por ese componente importado al estilo de lo que está ocurriendo más o menos ahora, ¿no? Compramos productos con mayores precios, es decir, estamos importando esos mayores precios y por eso aquí se vende a un precio mayor, ¿no? Está pasando eso, por ejemplo, con los aceites ¿no? Para las movilidades, ¿no? No sé si
en sus motos, alguien si tiene cargar aceite, cambiar aceite, ¿no? Se nota el aumento del precio, es una inflación importada, están comprando a un precio mayor, ¿verdad? Y por tanto cambian el aceite pues por un precio, ¿no? Mucho mayor, ¿no? Si están comprando a precios elevados. Entonces había ese componente acá. Y después de esos 2 años, ¿no? Vean, las tasas de inflación han estado, ¿no? Relativamente bajas. El 2009, después de haber llegado el 2008 a 11,85, vean, llegamos a 0,26, ¿no? Casi cero. Y vean, después han estado relativamente controladas, ¿no? Controladas. Diciembre del 2021. Sí, dígame. Doctor, ¿por qué no aparece 31 de diciembre de 2020? ¿Ah? ¿Por qué No. no aparece 31 de diciembre de 2020? Ah, mira, no aparece, ¿no? 0,49. Ah, qué interesante. A ver, vamos a ver. 2008, otra vez vamos a ir al 1. Qué interesante. A ver, vamos a pillar eso, ¿ya? 2020, sí, qué interesante. Mira, se salta del 2019 1,47 a 0,49. Debe ser por que en términos políticos, pues ahí ocurrió, alguien apareció sin que hayan votado por eso y apareció de presidente, ¿no? Pero bueno, aquí las estadísticas hay que registrarlas nomás. A ver, a ver, a ver. A ver, vamos a ir a una página también que trabaja con el INE, ¿no? Con datos del INE, es una página oficial también, es UDAPE. Vamos a ver si hay esa misma rareza. Aquí tienen información estadística, estaban en el volumen 30, ya estamos, ¿verdad? Entonces tenemos precios, el índice de precios al consumidor, de base 91, de base 2007 y de base 2016, este es el que se está utilizando. Entonces, somos inflación general mensual en porcentaje acumulada, esta es la acumulada, la que ya hemos visto. Pero es hasta el 2019, no nos sirve. 2019, todos 2019, no aparece el 2020. No hay el 2020. No están procesando aquí. Pero eso no estaría mal, que no publiquen los datos. Claro, está mal. Se le han debido. Vamos a ir al INE, pues. Vamos a ir al INE. Al INE vamos a ir. Es la página oficial de las estadísticas de un país, el INE, ¿no? De la parte monetaria, el Banco Central. Al INE. En el INE no puede escapar ese dato, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos estadísticas económicas, el índice de precios. Aquí está el INE. Aquí tiene que aparecer, aquí está diciembre de 2020, ¿ve? Aquí vamos el libro. 0,67 fue en diciembre de 2020, ¿no? Es raro que en el Banco Central se hayan saltado. Mira, qué interesante, ¿no? 1,47 2019, 0,49 2021, ¿verdad? Y de diciembre de 2020, ¿verdad? Fue de 0,67 el acumulado, ¿no? Eso es lo que uno ve. Entonces, los precios prácticamente, vean, han bajado, ¿no? Han bajado. El 22, a estas alturas, el acumulado, vean, es 0,41. 0,41, ¿no? Y estamos en el mes de mayo, acabando mayo. Entonces, 0,41, el acumulado del primer enero, febrero, marzo, abril, del primer cuatrimestre. En 4 meses, la tasa de inflación ha llegado a 0,41. En mayo, tal vez por el tema del pollo, de la carne de cerdo, algo más, un poquito. La mensual, vean, de abril era 0,03. Seguramente en mayo va a ser alrededor de 0,10. Por ahí vamos a chequear. Ya va a salir hasta el 5 o 6 de junio va a salir.
pero va a ser un poco más, ¿no? Porque hemos visto en el mes de mayo que ha habido ciertos ajustes en algunos precios importantes, ¿no? Entonces, pero está proyectado la tasa de inflación en alrededor del 3.3%, que lleguemos a diciembre. Y a este paso que estamos haciendo con todos estos contubernios, bueno, asumiendo que no van a mantenerse, ¿verdad? Van a controlarse, pues seguramente vamos a estar por debajo todavía de esa tasa, ¿no? El tema es que ya hemos hecho o tenemos una herencia institucional en el manejo de la tasa de inflación. Sí, para Bolivia, independientemente de quién entre como presidente, independientemente de qué modelo económico aplique, ya hemos visto, ¿verdad? Ya hemos visto que eso va a, ¿no? Siempre con el control de precios. Vean, desde el, ¿no? Después de haber pasado la hiperinflación, ¿no? Entonces ya, ¿no? Desde el 88, 89, vean, el control de precios se ha ido dando, ¿no? Y aquí han entrado gobiernos de una línea ideológica distinta, implementando un modelo económico totalmente distinto, basado en el mercado, ¿verdad? Entonces, y los precios, pues, han ido tal como están viendo, hasta el año 2005 han permanecido, ¿no? Vean, las tasas de inflación están a 6, 4, 3, 3, 0, 2, 3, ¿no? Y luego el 2006 hubo un cambio de gobierno, ¿verdad? Y quitando estos años de la crisis alimentaria mundial, porque eso tenía que ver con el biodiesel, prefirieron producir alimentos para obtener biodiesel y generaron escasez de alimentos para el consumo y por eso subió eso y tenías que importar. Quitando esos 2 años, ¿verdad? Prácticamente los precios también se van controlando, ¿no? Entonces ya eso es digamos, lo más importante que se puede destacar en nuestro país, que en modelos económicos basados en el mercado, de apertura externa, de rechazo a mucha participación del Estado, o en modelos económicos que priorizan el mercado interno, ¿verdad? Que hay mucha participación del Estado en la corrección de fallas del mercado. En cualquiera de estos dos modelos, ¿verdad? La estabilidad de precios, ¿no? Ha empezado a preservarse, ¿no? Y eso es una cosa que vale la pena destacar. Somos un país con ya muchos años de estabilidad de precios, ¿verdad? Y por tanto, les reitero otra vez, los que hemos pasado hiperinflación, pues valoramos mucho esta estabilidad de precios, ¿no? Entonces, no tienen ustedes el trauma de la hiperinflación, ¿no? El único trauma que tienen es del COVID, ¿no? Entonces, porque ni la crisis alimentaria o financiera del 2008-2009 tan sonado lo han pasado, ¿no? A esas alturas, a ver, 2009 al 21, 21 menos 9, como 13 años tuviesen, ¿no? O sea, ¿cuántos años tienen ahorita? ¿21, 22? 20. 20. 20 menos 11 menos 12 es 8 añitos, ¿no? Nada que ver, ¿no? Entonces, felizmente no han pasado traumas de esa naturaleza, ¿no? Pero sí del COVID, ¿no? El COVID sí pasaron. Entonces ya saben valorar seguramente ahora la salud, el cuidado, ¿no? De la salud. Cuando uno pasa esas experiencias y sobre todo ha tenido afectados familiares, incluso por ahí ha perdido algún familiar, pues valora mucho, ¿no? La salud, el cuidarse, ya el vacunarse es totalmente ya distinta la experiencia, ¿no? Cuando uno no pasa, es totalmente distinto. Entonces, pero vean, en la estabilidad de precios estamos bien. Entonces, por eso que en el caso de Bolivia, ¿no? Se ha ido aplicando los mandatos duales, ¿no? No solamente se ha preservado la estabilidad de precios, sino que además siempre se ha apuntado a que crezca la producción. Hemos batido muchas veces récord en el crecimiento del PIB y en bajar el nivel del desempleo. Tenemos una especie de talón de Aquiles, ¿verdad?, que tiene que ver con el empleo en el sector informal, ¿no? Este es nuestro problemita, porque hay mucha gente que trabaja en el sector informal y trabaja muchas horas con bajos ingresos, no tiene seguro social, ¿no? Pero bueno, frente a otros países hay alternativa, ¿no? De poder hacer alguna actividad y
ganarse algo por el pan del día. Pero ese es un problema del del talón de Aquiles que tenemos, ¿no? El empleo en el sector informal. Ojalá que todos los que trabajaran tuviesen beneficios sociales, tuviesen su seguro médico, sus vacaciones, su aguinaldo, ¿no? Aportaran para cuando sean viejitos tener su renta. No es así, ¿no? 80% de los que trabajan están en el sector informal y 20% son los que tienen los beneficios sociales, ¿no? Ese es un poco el talón de Aquiles que arrastramos desde la aplicación del famoso decreto de estabilización de precios que se dio acá, ¿no? Aquí cuando entró Víctor Paz Estenssoro, ¿verdad? Aplicó un decreto supremo que, entre otras cosas, en términos monetarios, implicaba una política monetaria contractiva, ¿no? Se congelaron los salarios, no hubo aumentos de salarios, se despidieron a como 37,000 mineros a la calle, ¿verdad? Se cesaron empresas estatales. Y desde ahí nosotros tenemos, desde esa época, ¿no? Tenemos nosotros taxitrufis, tenemos comercio en las calles, en las aceras, ¿no? Entonces, porque antes de eso, pues no teníamos, ¿no? No teníamos, ¿no? Antes de eso, por ejemplo, yo vivo por el cruce de la Taquiña, entonces del cruce hasta la cancha San Antonio iba el colectivo 3B, ¿no? Del Puente Pinto también hasta esa altura iba el micro A. Y de Tiquipaya iba el 12. No había más, solamente eran los 3 colectivos, no había nada de taxi trufis ni trufis. De la América Este a la América Oeste había un colectivo, el 2, ¿no? El 12. De Quillacollo a Cochabamba venía la línea Q, la B doble, y su paradera en la Plaza de la Corazonistas. Ahí llegaban y los que estudiaban en San Simón, desde ahí a piecito hasta San Simón, ¿no? Entonces, esa era la situación en el nivel de transporte. Cuando se relocaliza la gente, en realidad no se relocaliza, se despide, la gente tiene que buscar alternativas de sobrevivencia. Una de ellas es el transporte, otra es el comercio, ¿verdad? Y entonces ahí aparecen las líneas de trufis, ¿no? La más antigua también pasa por aquí, por donde vivo, el 101, que aparece el 86, 87, ¿no? Hacen sus festejos, pues en carnavales, ¿no? Entonces las líneas van apareciendo. Y a estas alturas tenemos trufis a todo lado. Son, digamos, autoempleos que se han ido generando, ¿no? Frente en ese momento, al despido que tuvieron de la Comibol. El comerciantado también aparece frente a la estación, por el Mercado de la Paz, había canchitas de fulbito, ¿no? Canchitas múltiples, ahí uno a veces jugaba, ¿no? Entonces, y luego se llenó de comerciantes, porque eran estrategias de sobrevivencia, ¿no? Entonces, y se ha ido arrastrando, por eso que la estabilidad de precios ha costado mucho, ha costado. ¿Cuál ha sido el costo? El costo social, el despido a mucha gente, el aumento en la pobreza, ¿verdad? Ha costado porque se han aplicado políticas contractivas, ¿no? En la parte monetaria de congelamiento de salarios, ¿no? En la parte fiscal de reducción del gasto, ¿verdad? Entonces apareció un nuevo sistema tributario, la ley 843, la ley 8 y no sé qué tantos, y bueno, empezaron, ¿no? A generar recursos para el Estado, ¿no? Entonces tiene también ese costo, estabilizar, porque se estabiliza, imagínense, pasar de 8.173% a 65.90%. Es un ajuste fuerte el que se ha dado, ¿no? Y han habido diferentes elementos, no solamente políticas ortodoxas, ¿no? Radicales en la parte fiscal monetaria, sino hasta estados de sitio, ¿no? Para controlar la protesta de la gente, prohibido protestar porque si no te metían a la cárcel, ¿no? Entonces, prohibido hacer movilizaciones, había estado de sitio, ¿no? Entonces, y en estado de sitio prohibido hacer reuniones, ¿no? Prohibido andar después de las 10 de la noche. Entonces, hubieron una serie de medidas, ¿no? Las convencionales para controlar precios y también las coercitivas, ¿verdad? Las militares, como el estado de sitio, para que la gente no se movilice, ¿no? Entonces, costó mucho controlar, llegar a la estabilidad de precios, ¿no? Vean Venezuela, Argentina, cuántos años están tardando con su problema. Nosotros en un solo año, ¿no? Bajamos de 8.173 a 65.90 y después, vean, en otro año de 65.90 a 10. Fíjense cuánto esfuerzo se hizo y cuánto costo social tuvo eso.
¿Alguien quería opinar? Sí, doctor, el del decreto que mencionó creo que era el 21060, ¿verdad? Sí, el 21060, que es un famoso decreto también conocido como el decreto de ajuste estructural o la política de ajuste estructural, ¿no? Otros llamaron nueva política económica, ¿no? NPE, la nueva política económica, ¿no? El 21060 está colgado en internet, puede bajarlo, ¿verdad? Entonces, y pueden chequear en el ámbito monetario, ¿verdad? Cuál ha sido la característica en el ámbito fiscal, cambiario, en todo lado hubo, ¿no? En el ámbito fiscal es muy importante ver la reducción del gasto público, ¿no? Porque había muchos problemas, ¿no? De déficit fiscal. Es decir, la hiperinflación se debió a varias causas, ¿no? No sé si en este grupo estamos haciendo los trabajos de causas y medidas. ¿Se anotaron? ¿Me mandaste, no, Inés? Sí, doctor, le mandé ayer, antes de mediodía. Sí, me mandaste. Lo que no hemos motivado es si alguien quiere animarse, por ejemplo, a ver el tema de la hiperinflación de Bolivia, del 82 al 85, ¿no? Que hasta pueden trabajarlo entre dos personas, eso es bien riquísimo, ¿no? Para ver un poco por qué hubo hiperinflación, ¿no? Cuáles fueron las causas. Entonces, identificar las principales causas y cómo se controló esa hiperinflación, ¿no? Tan rápido, vean, de un año a otro, ¿ya? Cómo se logró controlar. Y eso es importante tener una lectura, ¿no? De cómo se hicieron en su momento, para que si en otro momento apareciera, ¿verdad? Ojalá que nunca, ¿no? Haya este antecedente, ¿no? De cómo controlar la hiperinflación. De hecho, muchos ministros de entonces, estabilizadores de precios, pues fueron a dar charlas en muchos países sobre la estabilidad de precios, cómo controlar hiperinflación, ¿no? No sé si alguno de ustedes se anima a meterse además con ese tema, que es bien interesante. A ver, ¿quién se anima? O sea, doctor, ¿podemos investigar más sobre el tema y dar nuestra opinión en la clase? No es opinión, es una exposición formal, es identificar al estilo que les he explicado de los IPMs, ¿no? Hemos explicado un cuadrito de causas y medidas, entonces igualito tendríamos que ver hiperinflación del 82 al 85. Claro, pero Igual, aparte de alguna exposición que llegue a ver, nosotros también podemos dar nuestros puntos y así, ¿no? sí, pero lo que me interesa es primero la revisión de literatura, ¿no? Hay que opinar sobre la base de, ¿no ve? Porque si nosotros opinamos así por así, no, primero hay que leer el material, identificar cuáles fueron las causas. La pregunta es muy simple, ¿por qué hubo hiperinflación? ¿Cuáles fueron las principales causas que llevaron a la hiperinflación en el caso de Bolivia? Y la otra pregunta, ¿qué medidas se tomaron, qué principales medidas se tomaron para controlar la hiperinflación? ¿No? Entonces, y sobre eso uno puede hacer un comentario ya después de haber, ¿no?, expuesto formalmente ese tema, digamos, ¿no? Esa es la idea. María. Sí, doctor, buenas noches. Yo podría preparar la exposición. ¿Así? Muy bien. Entonces, Inés, registra a María también. Hiperinflación. ¿Estuviste en la clase anterior, María, donde se explicó el cuadrito en Excel de causas y medidas? No, doctor, va a disculpar, tuve una emergencia. Ah, y ahora cómo es tu trabajo. Inés, ¿sacaste una foto de eso? Sí, doctor, también grabé un audio. Ah, ya. Entonces, María, puedes consultar a Inés, ella te va a explicar. ¿Ya? Doctor, esa lista añadiendo a María, ¿se la mando hoy día en la noche? No, son simplemente el de María me mandas, ¿no? ¿Con qué título? Perdón, doctor. Hiperinflación 1982-1985. ¿Será que María me puede mandar su nombre completo por chat? Sí. María Antonieta, escríbile a Inés por chat. Está bien, doctor. Ya. Ahora aquí la cosa es tan apasionante, chicos, ¿no? Porque vean, casi en las ciencias sociales no inventamos la pólvora, ¿no? Y bueno, en muchas ciencias no se inventan. Porque cuando uno quiere hacer, por ejemplo,
quieres reflexionar sobre por qué hay hiperinflaciones, ¿no? En Venezuela, en Argentina, hay que empezar a veces del país, ¿no? ¿Qué pasó en Bolivia? Hemos tenido hiperinflaciones, para no retroceder mucho en el tiempo, ¿no? Tenemos otra coyuntura de hiperinflación, ¿no? La del 56, ¿no? Cuando llegó Víctor Paz Estenssoro de la Argentina para asumir la presidencia en 1952, ¿no? El gobierno de la Revolución Nacional, ¿no? Voto universal, nacionalización de minas, etcétera. Ese gobierno se fue con una hiperinflación, ¿no? Dejó el 56 con una hiperinflación. Y entró después de ese gobierno otro presidente que tuvimos fue Hernán Siles Suazo. Hernán Siles Suazo, ¿no? Estabilizó, ¿no? Se encargó de estabilizar los precios, de controlar la hiperinflación, por tanto se estabilizaron los precios en la coyuntura del 56 al 60. Entonces ahí tenemos la hiperinflación en Bolivia del 52 al 56 y las medidas, ¿no? El control que se tuvo del 56 al 60. Se controló la hiperinflación. ¿Bajo qué gobierno se generó? Víctor Paz Estenssoro. ¿Quién estabilizó? Hernán Siles Suazo. Casi 30 años después, el 82, después de los gobiernos militares, volvemos a la vida civil después de las dictaduras y entra de presidente, ¿verdad? Hernán Siles Suazo, el 82, el que había estabilizado los precios, ¿verdad? El que había estabilizado, controlado la hiperinflación que dejó Víctor Paz Estenssoro. Entre el 82, ¿verdad? ¿no? Y en esa gestión se genera lo que hemos visto, la hiperinflación. Del 82 debería estar hasta el 86, pero con todo el caos que se armó en medio de la hiperinflación, se fue un año antes, ¿no? El último año, 85, vean, la tasa de inflación, 8.100 y tantos %. ¿Quién entró después? Víctor Paz Estenssoro. Aquel que había en su gestión, ¿no? En su primer gobierno, ahora en su cuarto gobierno, porque después entró 2 veces más, en su cuarto gobierno, ¿verdad? Estaba volviendo y controló los precios, ¿no? En esa gestión se controló la hiperinflación que dejó Hernán Siles Suazo, ¿verdad? Y son las paradojas, ¿no? Interesantísimo es ver esas dos coyunturas, ¿no? Y entonces, otra vez, ¿por qué se dio la hiperinflación? Se generó la hiperinflación el 56 y cómo se controló, ¿verdad? ¿Por qué se dio la hiperinflación? ¿Cuáles son las causas de la hiperinflación el 85 al 82 al 85, ¿no? Y cómo se controló, ¿verdad? Con las medidas. ¿Dónde uno puede encontrar diferencias a nivel de causas, a nivel de medidas, ¿no? Es interesante entrar en esa discusión, así que me alegra que María Antonella eres, ¿verdad? Sí, doctor, Antonella. Entre ahí. Si alguien le acompañara en la hiperinflación del 52, del 56, sería maravilloso, tendríamos una discusión interesantísima. Nadie se ve motivado. Los premios son interesantes, ¿no? ¿Quién se anima? Bueno, a ver. Ariel Subieta. Ariel. Doctor, quería consultarle, es que yo ya estoy en el tema de la anterior investigación, no sé si me puedo cambiar. Bueno, velo vos, ve el material primero de la hiperinflación del 52 al 56, ¿no? Estadísticas tendrás que sacar, cuánto fueron, hasta qué punto, hasta qué porcentaje fue la hiperinflación. Luego tendrías que ver las causas, ¿no? Principales causas, ¿no? Unas 3, suficiente, las principales causas. Y cómo se controló esa hiperinflación. Igual, unas principales medidas, unas 3 medidas claritas, listo. Ves el material y si con ese material tú puedes explicar esa hiperinflación, entonces te cambias. Si al buscar el material no encuentras lo que te estoy diciendo, entonces eso podría ser que tú te mantengas en tu tema. Entonces consulta el material.
En el caso de María Antonella no tiene ese problema porque hay mucho material para explicar la hiperinflación del 82 al 85 y mucho material sobre las medidas que se han tomado. En cambio, Ariel, tú tendrías que buscar algo más. Las estadísticas no hay problema, hay estadísticas, no hay problema, pero en las causas hay veces no encuentran el material, se demoran un poco más. Entonces, si no tienes problema sabes buscar bien, entonces no hay problema. Pero sí hay una que otra cosa, puedes mantenerte, depende. Pero me gustaría que hagas la hiperinflación del 52 al 56, principales causas y las medidas, ¿no? Las principales también. Y concreto además, ¿no ve? La hiperinflación llegó a tanto por ciento y las principales causas son esta, de esta forma afectó, esta otra de esta forma y esta de esta otra forma. Entonces... eso me gustaría ver, perdón, un ratito. Entonces, tanto en el caso de María Antonella como de Ariel, habríamos hecho referencia simplemente a las principales causas y a las principales medidas, nada más, ¿ya? Para no perdernos. No nos interesa ese gobierno, ¿verdad? ¿Qué otras políticas hizo? Nos interesa explicar la hiperinflación. Nuestro objeto de estudio es la hiperinflación. ¿Por qué se generó hiperinflación? Entonces, para eso primero hay que mostrar estadísticas, ¿no? Ya hemos visto en el caso de María Antonella, ¿verdad? Del 82 al 85 a cuánto llegó, ya está eso. Saca del INE. En el caso de Ariel también hay en el INE, para ese periodo, desde 1940, entonces no hay problema. Lo importante es explicar cuáles fueron las principales causas, ¿no? Bien directas. Esta causa de esta manera, esta otra de esta manera, esta otra. ¿Y cómo se controló? Medidas. El siguiente gobierno que entró. Entonces, ¿cuáles fueron las principales medidas? ¿No? Unas 3 medidas principales claramente explicadas, suficiente, ¿ya? Es más, si nosotros hacemos un taller sobre hiperinflación, ¿verdad? Los premios, o sea, si lo hacen bien, podemos hacer una cosa también interesante en términos de contagiar puntajes de evaluación, ¿verdad? Correspondiente a las exposiciones del segundo parcial, incluso también al final, ¿no? Vean la hiperinflación del caso argentino, del caso venezolano, ¿no? Bajo el mismo esquema, ¿verdad? Estadísticas, ¿no? De la hiperinflación en el caso argentino. Causas principales, unas 3. Medidas principales, porque están controlando. ¿Ah? En Venezuela también. Causas principales, medidas principales, están controlando. ¿Ah? No está ya los porcentajes que antes estaban, ¿no? Entonces, si se abre así ¿no? unas 4 personas estudiosas de la hiperinflación, van a ver qué interesantísimo es, ¿no? Porque ahí nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Primero sobre esta batería de instrumentos que vamos a utilizar para controlar precios, ¿no? Vamos a tener los antecedentes, cómo han utilizado, ¿no? Algunos de estos instrumentos van a entrar en eso, ¿verdad? Entonces, va a ser interesante cómo se aplicaron ya en otras coyunturas. Pero segundo, vamos a identificar también, ¿no? ¿Por qué hay altos precios, ¿no? ¿Por qué la tasa de inflación es tan alta? Entonces, ¿qué cuidados hay que tener en un país, ¿no? Para que uno sepa después tomar las medidas correspondientes, ¿no? O prevenirlas, digamos, ¿ya? Depende, les paso ese dato, ¿no? Si alguien se anima a la Argentina, Venezuela, se amplía nomás, ¿ya? Doctor, una consulta. Sí. Entonces, en el mismo Word le pongo los informes de política monetaria y de hiperinflación, ¿verdad? Sí, de hiperinflación hay. Ahí pones hiperinflación, María Antonella, y de Ariel Subieta. Y Ariel te confirmaría. ¿Hasta cuándo confirmarías, Ariel? Hasta mañana, doctor. Lo voy a revisar en el transcurso de hoy día y mañana en la mañana. Todo. Ya, perfecto. Mañana tranquilamente te confirma. O le escribes a Inés Sofía una vez que revises, pues. Le dices, por favor, me incluyes
Ya en la clase hemos charlado. ¿Listo? Está bien, doctor. Muy bien, listos chicos. Ahora, finalmente, aquí tienen una preguntita. ¿Ya? Ahí tienen una preguntita. ¿Qué es mejor para una economía? ¿Operar bajo un mandato jerárquico o bajo un mandato dual? ¿No? Y eso existe en los dos libros que tienen el Classroom, en Miskin de la octava edición, está en la página 398. Es un párrafito, leen un párrafo y con eso responden. En la 10ª edición de Miskin está entre las páginas 384 y 385. También es así media hojita, nada más. Solo que al final del 84 empieza y acaba al inicio del 85. ¿Ya? Entonces, para sus exposiciones, si se animaran, aquí hay otra preguntita. Entonces, el día viernes me dicen, había esa pregunta suelta, pues yo me gustaría responderla. Vale también como exposición. ¿Listo? Sí, está bien, doctor. Muy bien, chicos. Doctor, buenas noches. Entonces, el día viernes estaríamos exponiendo igual. Sí, claro. ¿Ya? Va a estar abierto las exposiciones para el día viernes. El material tienen ahí de tareas, artículos, y hay posibilidad más artículos les voy a mandar todavía. ¿Ya? Lice, pero el viernes es 27. Sí. No, vamos a pasar clase normal. Sí, la tolerancia es para las mamis. Yo soy papi. Pero, doctor, igual tenemos que agasajar a las mamis. Sí, yo sé, pero las clases son así, o sea, simplemente tienen tolerancia las profesoras. Los profesores pasamos clases normal. El Día del Padre también los papás teníamos tolerancia y las mamás pasaban normal. Y bueno, hay que postergar el festejo para después de la clase, pues. O hay que llevarle el mejor regalo a la mamá. Buena exposición. Es un ratito, pues después van a festejar nomás. ¿Ya? Está bien, doctor. Muy bien, listo chicos, se cuidan. Doctor, una preguntita. Entonces, desde el viernes ya van a exponer los temas de investigación, ¿no? Los de las causas medidas dijimos que podíamos hacer una revisión para que la idea es siempre que ustedes saquen alta nota. Entonces dijimos, pueden presentar un borrador ya el día viernes para decir, a ver cómo está. Entonces vemos borradorcitos, uno que otro, se dan las indicaciones para que sobre esas indicaciones ya el siguiente viernes formalmente ya defienden, así tienen una nota mejor que cuando de una vez se lanzan, ¿no ve? En eso hemos quedado, o sea, se les va a apoyar para decir, a ver, muéstrame su trabajito tal persona, muestra, a ver qué tal, cómo está, ya. Entonces, ahí se le hace alguna sugerencia si es necesario, ¿verdad? Y entonces para decir, bueno, usted sobre esta base haga esto y ya está lista para exponer. Y el siguiente viernes hace para que gane la mayor nota posible. Recuerden que tenemos que ir a ganar el bono de rendimiento académico, ¿no ven? Sí, doctor. Ya, entonces el viernes borradores voy a revisar y también va a haber exposiciones para el que quiere exponer. ¿Ya? Está bien, doctor. Muchas gracias. Muy bien, listo, se cuidan. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches.